Para ir entrando primero un poco en tema, primero presentarnos, obviamente, ya formalmente. Mi nombre es Luján Peciña, yo soy directora de Educación Social en ISCO Argentina. También soy consejera directiva desde hace un tiempo, acompañando la gestión de nuestra presidenta de Marina. Este último año me encuentro con el Congreso de Educación Social. La verdad que no iba a presentar ninguna charla ni nada porque no tenía tiempo, pero bueno, algunos amigos me motivaron y lo invité a Mauri y me dijo sí de una, sin ni siquiera saber qué tema íbamos a plantear y demás, así que eso también me entusiasmó, así que aprovecho a agradecerle a Mauri. Bueno, vamos a empezar. Primero es una invitación a que quieran, es obligatorio, como contexto, digamos, de aislamiento social, cuesta bastante, ¿no? Encontrarse y reencontrarse con el otro y resignificarse en las relaciones. Entonces nos parece que es importante poder comenzar siempre las capacitaciones o estas charlas dándonos la oportunidad de cómo estamos hoy, porque también puede ser que en el medio de la cuarentena y demás vivamos con la misma vorágine, pero de cuarentena, que vivimos en la cotidianidad. Así que los invitamos a que puedan ir poniendo cómo hoy se sienten y cómo hoy se encuentran. Algunas me dicen que se cortó el sonido, ¿ahora me escuchan? ¿Vos me escuchás, Mauri? Yo te escucho bien. Ah, listo, ahí me dicen que se escucha, así que mejor. Bien, ahí algunos van compartiendo, algunos se encuentran mejor que ayer, dice, sobreviviendo al estrés, con mucho optimismo y fe, con bastante incertidumbre. Perfecto. Viviéndolo en familia, sentimientos encontrados. Y ahora vamos con una segunda instancia. Galeano, en un libro que tiene, muy, muy conocido, que es el libro de los abrazos, habla de que todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que parece que merece ser por los demás, ¿no? Y en el medio, qué cosas le puedo decir al otro o cómo puedo llegar al otro. Entonces la invitación es a que piensen un minutito, o menos, para que no se nos haga tan largo, ¿qué sienten ustedes que tienen hoy para decirle a otros y a otras?
bueno, para los que otros y a otras en este contexto de pandemia. Bien, algunas cosas que van compartiendo, que no bajen los brazos, que hay que seguir adelante, que los quiero y que esto es por nuestro bien, que esto también va a pasar y vamos a estar más fuertes, que tengamos paciencia y esperanza, que la felicidad está que creemos, que la esperanza es lo último que se pierde, que esto es pasajero. Perfecto. Bueno, gracias a cada uno que fue respondiendo y compartiendo un sentimiento encontrado o compartido. Bueno, vamos a empezar con esto que planteamos con Mauri dentro de un contexto de pandemia. Por empezar, es importante entender qué es vivir en pandemia, ¿sí? ¿Qué es vivir en aislamiento social? Esto implica cierto grado de desorientación, digamos, de no saber para dónde va a ir la situación, incertidumbre por no saber qué va a pasar, ni cómo van a seguir las medidas, cierto desborde en lo que hace la educación, que lo vamos a profundizar más adelante, y expectativa de esta nueva forma de convivir con otros, más allá del distanciamiento social, ¿sí? Encontrar nuevas formas de encontrarnos con otros y con otras, más allá de estar cada uno en su casa o desde una computadora o desde un dispositivo. En general, digamos, en un contexto de pandemia tenemos muchas formas de estar y de ser, pero hay dos en particular. Una que y cumplir la cuarentena, como Mauri, por ejemplo, que le toca estar en su casa, y a otros que nos toca salir a trabajar. Cada uno diga recorridos que lo vive de una forma diferente. Y, digamos, esta forma, digamos, de aislamiento social, por ejemplo, en Argentina, la primera vez la vivimos, tal vez hubo que quedar unos meses más y demás, pero no está sostenida en el tiempo. Ellos sí ya tuvieron en cuanto al aislamiento social. ¿Sí? Entonces ya tuvieron como una prueba de aislamiento social, digamos, para prepararse para la pandemia. Bien, hay que entender que la pandemia pasa por empezar a ser eje rector de la cotidianeidad de cada uno, ¿sí? La pandemia, ¿sí? Siempre debemos haber escuchado frases como, bueno, a la economía nada la para, a la política nada la para, y evidentemente sí la para, ¿sí? La para la pandemia. Se demostró que sí hay algo más fuerte, digamos, que las fuerzas económicas o políticas que puede tener el mundo literalmente, ¿no? Y claramente ninguno de nosotros ha pasado por esta situación. Hemos pasado tal vez otras epidemias más mínimas y demás, pero una pandemia donde al día de la fecha hay más de 180.000 muertos en todo el mundo, no la hemos pasado, ¿sí? Y tampoco sabemos en qué se va a desencadenar. Eso también retrae, digamos, a lo que hablábamos al principio, de cierto grado de incertidumbre y de no saber qué va a pasar y cómo vamos a continuar. Pese a todo esto, todos estamos en la misma. Entonces todos tenemos que salir adelante, digamos, de la misma forma.
¿sí? Tratar de buscar soluciones colectivas, soluciones, digamos, a partir de las individualidades de cada uno. Ahora los invito a poder intervenir de otra forma, ¿qué es para ustedes la educación? Y les hago como la pequeña referencia de que traten de no pensar solamente en la escuela, o no solamente en la educación no formal. En general, ¿qué es la educación para ustedes? Me dicen que se escucha mal. Voy a ir a buscar los auriculares. Los que me escuchaban mal, ahora me escuchan bien, porque hay gente que escucha bien. Debe haber un tema de conexiones también. La consigna es entonces que podamos compartir qué es la educación para cada uno de nosotros y nosotras. Bien, ahí están compartiendo definiciones muy copadas. ¿Sí? Acompañarnos para aprender a vivir mejor, elemental, herramientas para la vida, desarrollo de capacidades, caminar juntos hacia el conocimiento, dice mi amigo Luli, transformarnos. Perfecto. Retroalimentación, dice Joa. Ana, nuestra coordinadora de la red de jóvenes, la educación es un proceso que nos ayuda a aprender, a transformarnos. Perfecto. Hay un montón de conceptos, digamos, que podríamos tener sobre la educación, porque según a quien le preguntemos también va a tener una vivencia diferente sobre la educación, ¿sí? No va a ser la misma vivencia que tenga un pedagogo, que tenga alguien en su función como estudiante, en su función como docente, en su función como scout,
en su función como voluntario. Cada uno obviamente va a tener una perspectiva y una historia de vida que va a condicionar esa definición de educación. Sí, a mí me parecía importante que podamos de alguna forma en esta charla poder tener una línea para poder seguir. Yo puse, con Mauri decíamos, bueno, a ver de quién ponemos la definición de educación, y me pareció interesante poner dos pedagogos, digamos, latinoamericanos. Bueno, Galeano no hubiese dicho que era pedagogo, pero para los que estudiamos educación lo es. Y ellos los dos, digamos, definieron educación con sus propias historias también, ¿no? Entonces, bueno, Freire decía que la educación es vital para la liberación del pueblo, ¿no? Y para la transformación de la sociedad. Y Galeano, por su parte, decía que la educación se vuelve digna cuando está en manos del pueblo. Son dos definiciones que claramente siguen toda una impronta latinoamericana también de liberación por las transiciones que ellos tuvieron, y tratando de aunarlas, podríamos decir entonces que la educación está en manos de todos y todas, que no es un monopolio de ciertas personas, que nos libera, porque no es el conocimiento el que nos hace libres, es la capacidad de construir conocimiento lo que nos hace libres. Y nos permite transformar el mundo y dejarlo un poco mejor de como lo encontramos, ¿sí? Así que bueno, la idea es que ustedes puedan, con los disparadores que fueron dejando en el chat de qué es para ustedes la educación, y con esto podamos seguir esta charla. Mauri. Muy bien. Cuando pensamos qué lugar tiene la educación dentro de la pandemia, la verdad es que podemos clasificar a la educación de diferentes maneras. Podemos encontrarnos con la educación, con la clasificación de educación formal, no formal e informal, pero para esta charla vamos a hablar vamos a clasificar la educación como escolarizada y no escolarizada. La educación escolarizada se encuentra adaptándose, ya que uno de los pilares sine qua non es la presencialidad, bueno, salvo algunas experiencias de educación a distancia, pero el mayor número de niños, niñas y jóvenes asisten en instituciones de manera presencial, que les determina un horario y que se adquiere una rutina tanto de cómo se desarrolla la vida, como una rutina de cómo también se desarrolla la experiencia educativa. Esa rutina, con este nuevo escenario, ha desaparecido. En el sentido de que los jóvenes ya no deben trasladarse para ir a una escuela, a un colegio, una universidad, un centro educativo, etc. Y todo lo que conlleva desde levantarse hasta hacer la vida educativa fuera de casa. Y más que haber desaparecido, ha mutado o se ha transformado. Y aquello nos ha llevado a ver cómo esto se va encuadrando en horarios fijos, o sea, no se está encuadrando en horarios fijos, sino que se está encuadrando dentro de lo que la rutina del hogar también lo va permitiendo, y dependiendo también cada hogar. Así pasa también con la educación no escolarizada, o entendiendo también la educación no formal, o con diferentes grados de formalidad, que debería demostrar mucha más adaptabilidad y flexibilización frente a la no presencialidad. Pero evidentemente es algo que no es tan sencillo. Nos está costando un poco, por ejemplo, en el caso de la guía, del movimiento de guías y en el movimiento de Scout, realizar actividades propias de lo que nosotros hacemos, nuestras actividades fijas, sin vernos el cara a cara, sin reunirnos el sábado a sábado, que es como el día de excelencia que tenemos la mayoría de los grupos para funcionar. Y muchas personas de manera ingeniosa han buscado o han trabajado de manera tal de mantener las actividades, ya sea la virtualidad como medio de comunicación, donde se realizan actividades, desafíos, encuentros, tanto no solo para la educación no formal o para realizar actividades Scout, sino también para llevar a cabo la educación formal o la educación de la escuela que nos está entregando. Pero aquí, y esto nos abre la interrogante y nos abre la puerta acerca de qué pasa con quienes no tienen acceso a las tecnologías de la información, qué pasa con quienes no tienen acceso a Internet, qué pasa con quienes no tienen ni computador, ni celular, ni ningún artefacto que les dé acceso a esas actividades virtuales. Como también el rol de la mujer, que muchas veces se le encomienda las labores del hogar, puede hacer que se continúe de manera efectiva
la educación de la misma manera que lo podían realizar en el colegio o en espacios protegidos para que se pueda llevar a cabo de manera correcta. Y así podemos encontrar una serie de interrogantes. Y para esto, Luján nos va a seguir comentando. Así que, vamos, Luján. Bien. Hay un montón de interrogantes que seguramente tenemos en la cabeza, digamos, según lo que nos toque vivir. Si tengo chicos escolarizados, bueno, ¿cómo voy a seguir haciéndome de herramientas para poder acompañar a las tareas? Si tengo chicos en la universidad, ¿cuándo van a tirar los finales? A rendir los finales, por si hay gente de otros países. Bueno, si estoy en la universidad, ¿cómo voy a seguir estudiando? Si estoy en un trabajo que tengo que seguir trabajando, cómo voy a seguir cuidándome cuando tal vez el contagio sea mayor, si no estoy trabajando, ¿cómo voy a hacer? Bueno, hay un montón de interrogantes que seguramente estén en este momento en nuestra cabeza, pero nosotros ahora en especial nos vamos a detener un poco en los referidos a la educación, ¿sí? Entonces, estos son algunos interrogantes que no les vamos a encontrar una respuesta en esta charla. La idea nuestra es poder plantear algunos interrogantes para llevarnos de tarea y poder repensar y darnos cuenta que tal vez hay otras formas de hacer educación más que llevando tarea a través de un mail o de una plataforma. Entonces, los invitamos a pensar, por ejemplo, cómo se enseña, aprenda y estudia en este periodo de pandemia y de cuarentena. ¿Qué sentimos, pensamos y hacemos? Porque bueno, está bien, ¿no? Que nos manden tarea, que hagamos cursos virtuales, pero ¿en qué momento hay lugar para esa reflexión individual y colectiva de en qué contexto vivimos y qué es lo que va a pasar, ¿no? Si realmente somos inclusivos, y esto tiene mucho que ver con lo que planteaba Mauri, inclusivos en el sentido, acá no estamos hablando específicamente de personas con discapacidad o de otra minoría, hablamos de inclusivos en cuanto a quienes educamos, ¿no? ¿Educamos a todos o educamos a los que podemos? ¿Qué pasa con estas personas que decían Mauri, que no tienen acceso a Internet o que no tienen acceso a un artefacto o a tecnología y quedan totalmente aisladas? Si es la virtualidad el único modo de reencontrarnos frente a un contexto de aislamiento social, eh, como les decía, ¿qué estamos haciendo por los que quedan totalmente aislados? ¿Qué es vivir en cuarentena durante una crisis y pandemia como esta y cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos transitando? ¿Qué dimensiones de este contexto estamos perdiendo de vista? ¿Sí? ¿Cómo será ese volver luego de esta experiencia de pandemia? Me imagino que tal vez muchos piensan cómo va a ser volver al trabajo o volver a la facultad o volver al colegio o en el caso de algunos cómo volver a los scouts. ¿Cómo va a ser hacer escultismo en una pospandemia? ¿Sí? O en una pandemia, digamos, controlada también, porque no es que de un día para el otro se va a terminar la pandemia. ¿Qué continuidades y qué rupturas podemos imaginar? ¿Qué es lo que va a seguir igual? Si es que algo va a seguir igual, y qué va a cambiar si es que algo va a cambiar. ¿Qué queremos que cambie luego de esta experiencia? Más allá de los cambios que se den, ¿qué es lo que nosotros queremos que cambie? ¿Con qué ideales e intereses queremos comprometernos hacia adelante y qué mundo queremos legar a las próximas generaciones? ¿Qué esperamos de las nuevas generaciones que seguirán cuidando de este mundo, ¿no? Entendiendo que estamos frente a un mundo que no sabemos cómo va a quedar o cómo va a continuar. Y no es solamente esperar a ver qué pasa, ¿sí? Es también hacer que pase, ¿sí? Va a quedar en nosotros también la construcción colectiva digamos, de soluciones y de nuevas formas de ser y de estar, ¿sí? Frente a este nuevo contexto mundial. En cuanto a la educación.
Hay gente que todavía pone sus... Los iremos tomando para la charla. ¿Ahí me escuchan de nuevo? Sí, ya volviste. Yo te escucho de nuevo, fuerte y claro. Ya volví. Bien. Bien. En los comentarios me podrán decir si... Ah, bien, bien, la gente atenta. ¿Qué se percibe en cuanto a la educación? Que la forma de educar se amplía y se flexibiliza, que se puede educar más allá de la escuela, que se puede educar más allá, digamos, de un contexto de horarios y de asignaturas, que el lugar de la familia cambia, que la familia pasa a ser central para el proceso educativo, digamos, del niño, niña o joven, que el aprendizaje es colectivo y que todos tenemos que aprender, porque no solo tenemos que aprender contenidos, sino que tenemos que aprender nuevas formas de ser y estar en este aislamiento, y eso es algo nuevo para todos, para el abuelo, para la abuela, para mamá, para papá, para el perro, para el hermano, el primo, que la responsabilidad es compartida, porque es responsabilidad de todos que nos podamos educar, y que el tiempo de aprendizaje es continuo, que ya no necesito, digamos, estar en un horario un día, sino que hay otras formas de poder educarnos, digamos, ¿cómo podríamos decir? 24/7, ¿sí? Puedo encontrar cualquier día para hacer una actividad que me dejaron o para escuchar una clase que queda grabada. Pero también se percibe, y esto es tal vez lo que no es tan blanco, tampoco es negro, pero es un poco gris, también se percibe que se está imponiendo un deber de continuidad pedagógica a costa de todo, como que sí o sí los chicos tienen que hacer tareas, sí o sí los chicos tienen que estar al día, y las escuelas no están preparadas, los grupos, las familias no estamos preparadas para esta nueva forma de educar, ¿sí? Se ha generado condiciones excepcionales de trabajo y de estudio que se definieron en poco tiempo y con los recursos que había. Se dan tareas virtualmente y no se ha considerado que no todos, por ejemplo, tienen un artefacto tecnológico para poder recibir las tareas, que no todos tienen las condiciones para poder desarrollar esas tareas, que no todas las familias tal vez tienen las herramientas para poder acompañar ese proceso, y que muchas situaciones se sostienen con esfuerzos desmedidos, ¿sí? Que pareciera que a costa de todo hay que hacer las tareas, hay que cumplir con los horarios, hay que hacer todo lo que nos mandan, y no se ha dado un tiempo para que haya reflexiones tanto personales como institucionales para entender en qué situación estamos, ¿sí? Tal vez, digo, porque no tenemos la razón nosotros, estaría bueno replantearnos, antes de tener obligaciones, replantearnos de qué forma vamos a hacer y de qué forma vamos a estar en este nuevo contexto. Y de ahí ir de a poco amoldándonos y acostumbrándonos a estas nuevas formas de ser y estar. Pero tratar de no pensar que todo es una obligatoriedad, de que todo hay que hacerlo ya y que ya hay que cumplir, porque evidentemente, como decíamos anteriormente, este mundo no va a ser el mismo mundo, ¿sí? Ni cuando se flexibilice la cuarentena o cuando la pandemia pueda bajar un poco su nivel de, digamos, su nivel de consecuencias. Entonces, los invitamos también a pensar cómo desde sus lugares se pueden dar espacios de reflexión, ¿sí? Tanto individual como institucional, ya sea formen parte de una escuela, de un voluntariado, de una iglesia, de los scouts. Esto se los dejo solo como dato, por si tienen ganas de leer. Es argentina la noticia.
pero habla un poco de la enajenación que hay de la profesión docente, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Lo que está pasando en el sistema educativo es increíble. El nivel de explotación al que están siendo sometidos los docentes nunca se ha visto. El nivel de enajenación de la educación es a esta altura inadmisible. Hay que parar la escuela y aprender a vivir con esto. Y vivir no es acomodarse, vivir es vivir, ¿sí? Un poco también pensándolo desde los scouts, ¿no? Yo veo con mucha alegría eh, aperturas de grupo virtual, eh, actividades grupales, lobatos haciendo su material, castores, castoras, chicos de unidad, creo que se cortó de nuevo, ¿no? Yo te escucho bien. Hasta aquí te escucho bien. Bien, desde la cucaracha me dicen que voy bien. Eh, pero bueno, volvemos otra vez al planteo que hacía Mauri al principio de qué pasa con a quienes no podemos llegar virtualmente, ¿sí? Paso a Mauri nuevamente. Muy bien. Bueno, un poco y tomando como lo que nos hablaba Luján respecto a cómo nosotros pensamos y cómo nosotros nos sentamos a reflexionar el rol que también cumple la educación, es que un poco rescatamos la experiencia que vivimos en Chile y de la revolución social a la pandemia, educar en tiempos de crisis. Y la verdad es que el 18 de octubre del 2019 la vida de 18 millones de chilenas y chilenos cambió radicalmente. Y más allá de la discusión y consecuencias políticas, la revolución social que nació en Chile con la subida del precio del metro de 30 pesos chilenos, que aproximadamente son unos 3 pesos argentinos, eh, dejó en evidencia una serie de demandas sociales que llevaron a millones de chilenos y chilenas a salir a las calles. Marcó además la forma en que la sociedad chilena construía su día a día. Las grandes ciudades que parecían, por ejemplo, no dormirse nunca, apagaron sus luces y los colegios y universidades cerraron sus aulas por primera vez en su totalidad en toda nuestra historia. Entonces, pese a lo anterior, como guías y scouts de Chile, nosotros seguimos con nuestras puertas abiertas y siendo un soporte a nuestros miembros. Lo que teníamos era que el tiempo nos apremiaba, porque pasaban muchas cosas fuera, y la reflexión que tuvimos que hacer fue sentarnos y reflexionar antes de cómo seguíamos adelante. Entonces, en esa lógica, nosotros logramos entender que la misión del movimiento, tanto guía como scout, nos llama a educar a niños, niñas y jóvenes como ciudadanos activos que trabajen por la construcción de un mundo mejor. Y bajo esa premisa y sin polarizar nuestra actuación, el mensaje que entregamos a la comunidad chilena y al mundo fue fuerte y claro. Y el mensaje que dijimos fue, queremos construir un espacio seguro y acogedor. No aceptamos ninguna transgresión a los derechos humanos, con especial énfasis en aquellos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. Promovemos y resguardamos la opinión y participación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de nuestro país. Queremos acompañar sus procesos y asegurar las condiciones adecuadas para su desarrollo. Esta fue una carta abierta a la ciudadanía que Guías y Scout de Chile hizo pública el 25 de octubre del año 2019, en medio de toda la crisis social, política que vivíamos. Y con ese mensaje y entendiendo la realidad de los grupos, los programas de las unidades, el quehacer institucional en todas las estructuras y la labor de nuestros miles de voluntarios y voluntarias se enfocó en dar apoyo, educar y contener a nuestros miembros y sus familias. Dada la situación que se vivía en las calles, fue difícil o imposible tener a los grupos en actividades presenciales. Y además, velando por la seguridad, cesamos las actividades de manera presencial en gran parte de los grupos a lo largo de nuestro territorio. Teniendo en cuenta además que en Chile se había decretado el estado de excepción constitucional de emergencia, por lo que había en algunas ciudades toque de queda, también ese estado de excepción constitucional, prohíbe reuniones masivas en lugares públicos, restringía algunos desplazamientos, etc. Y si vamos en la otra diapo, nosotros centramos y nos sentamos a pensar cuál iba a ser y en qué íbamos a centrar nuestro programa y nuestro quehacer institucional. Y ahí fue cuando nosotros, como Guías y Scout de Chile, concebimos que debíamos hacerlo en base a tres ejes. El primer eje era apoyo y contención jurídica y psicológica respecto de todo lo que se estaba viviendo.
jurídica en el sentido de que nuestros niños, niñas y jóvenes, en especial los más grandes de nuestros rangos etarios, necesitaron soporte jurídico, pero también a nivel como transversal necesitábamos ayuda psicológica por lo que estábamos viviendo, y esa fue nuestra primera línea de respuesta. Después sacamos como conclusiones que gran parte de lo que vivíamos lo podíamos apoyar desde la formación ciudadana, y empezamos a trabajar en esa línea. Y finalmente, y tal como lo expresamos en esta declaración que nosotros hicimos a toda la comunidad chilena, fue la defensa y propugnación de los derechos humanos. Y porque sin entrar como en una discusión polarizada, nosotros nos presentamos ante la sociedad como una institución que defendía los derechos humanos de sus miembros y de la sociedad chilena en general. Entonces el primer desafío fue cómo llevamos esto a cabo, sabiendo que los grupos en muchas comunas, las comunas son divisiones administrativas que se asocian mayoritariamente a una ciudad, y los grupos no estaban pudiendo reunirse, porque estaba el estado constitucional de emergencia, y además desplazarse por las ciudades era difícil porque no había transporte público, era poco seguro por los enfrentamientos que habían en las calles, y muchas familias además optaron por recluirse en sus casas, entendiendo también que la dinámica social, que partía por lo general de 8 de la mañana a 6, 9 de la tarde, se vio cortada de golpe, y la mayoría como ya estaban las escuelas y las universidades cerradas, y los trabajos funcionaban la mayor parte del comercio, la industria, de 8 o 9 de la mañana hasta entre las 12 y la 1 de la tarde. El resto del tiempo la gente se iba a recluir a sus casas, porque era la hora que empezaban las manifestaciones y los enfrentamientos entre las autoridades de orden y los chilenos en general. Y fue así como las reuniones virtuales, diseñar set de actividades y reforzar la creatividad para usar distintas herramientas y estrategias de manera tal de poder seguir vivenciando el programa, fue nuestra principal labor también. O sea, como nosotros, en estos ejes que nos propusimos, los hacíamos llegar a la gente, los hacíamos llegar a los grupos, como los dirigentes y las guiadoras también seguían siendo el principal apoyo, porque las escuelas estaban cerradas, y a diferencia como lo que pasó ahora con la pandemia, que las escuelas sí están siendo un soporte, en este caso se cerraron y no hubo escuela, y la gente se fue para su casa. Y lo único que quedó funcionando fue Guías y Scouts de Chile. Entonces los niños lo único que tenían, o a quien ellos recurrían, era su grupo, los niños más pequeños, a su aquela, y así sucesivamente. Entonces, mantener los grupos funcionando fue un esfuerzo mancomunado de todas y todos como asociación, y nos dio la convicción de que la educación era la clave para la construcción de las soluciones que contribuirían a tener un Chile mejor. Entonces ahí estábamos teniendo todo un aprendizaje, porque nos dábamos cuenta de que efectivamente habían espacios donde no se podía realizar por los temas de conectividad que ya planteaba Luján, y una serie de otras cosas que nos fueron surgiendo en el camino, y que después ya con la pandemia ya lo evidenciamos más. Ahí, por ejemplo, Luján, si no, ¿me ayudas con la otra diapo? Bueno, empezamos a diseñar set, como yo les comentaba, y empezamos a ver cómo hacíamos llegar esto. Entonces diseñamos, por ejemplo, ahí está, bueno, la rama de golondrinas, que son las niñas más pequeñas, las de 7 a 11, empezamos a entregar lineamientos de cómo ir un poco dando el soporte del día a día. Pasemos a la otra nomás. Bueno, ahí también ahora debería estar apareciendo también la de los caminantes, que son los rovers de ustedes, donde también en la línea de educar para lo que efectivamente estaba pasando, le enseñamos, por ejemplo, a los niños lo que era el recurso de amparo, o la acción de amparo en este caso, y también cómo funcionaba la estructura judicial, política de Chile, de manera tal de que lo que estaba pasando también tuviera un sustento educativo, para que ellos pudieran también enfrentar esta situación de una manera informada. Entonces, entendiendo que los elementos del método propician una serie de cosas que no se consigue sentándose frente a la pantalla de un PC, o que la propuesta actual de la educación escolarizada no logra reconocer que la situación que estamos viviendo es un gran momento de aprendizaje, lo que estamos viviendo se trata de un evento único para aprender acerca de la salud y de la vida, de la colaboración, de la ayuda mutua y del bien común. Si es de suponer que la educación nos prepara para la vida, para lo que viene, para lo que debiésemos estar preparándonos, para lo inesperado, no es posible que cuando aquello ocurra, cuando se presenta de golpe en nuestra cara, tal como ocurre hoy en día, nos aferramos a la idea que lo más relevante es seguir estudiando o seguir adquiriendo conocimiento de manera desmedida,
el lugar de vivir, sentir, dialogar, de encontrar antiguos y nuevos sentidos para nuestras vidas. Un poco también la propuesta que nos hace la concepción más amplia de educación, y no solamente sentarnos a adquirir conocimiento. Y eso era algo que nosotros también desde la perspectiva de la formación ciudadana fuimos abandonando esta concepción de la educación cívica, sino que ya ahora pasábamos a esto que no solamente es conocimiento, sino que también son actitudes, habilidades, valores, etc. Y en relación a eso, bueno, nos pone llegó la pandemia y puso en escenarios posibles. Y de eso ya les va a hablar a Luca. Bien, hablar de escenarios posibles viene referido a lo que hablábamos de que está en nuestras propias manos, en nuestras propias ideas, proyectos, sueños, cómo vamos a querer vivir lo posterior a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Las condiciones han cambiado, en Argentina la desigualdad hoy está determinada por la tecnología y por el acceso a Internet, y en muchos casos el Internet es nulo o deficiente, o lo que nos está pasando ahora en Argentina, de que tenemos un montón de plataformas como Zoom o Internet, que no nos funciona bien porque estamos literalmente saturados. Entonces, algunos nos escuchamos bien y otros nos escuchamos mal. Algunos nos anda bien Internet, a veces y a veces no, porque también nunca fuimos un país característico por tener buen Internet, ¿no? Pero bueno, tal vez la ruptura que más se visibiliza son los recursos utilizados para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? El proceso educativo. Y por un lado, se da lugar a nuevos recursos, como los que explicaba Mauri, que en su contexto, digamos, de crisis tuvieron que llevar adelante, pero también pone en juego el rol, por ejemplo, que mencionaba yo anteriormente, del tema de las familias, ¿no? ¿Qué rol ocupan hoy las familias para los procesos de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes? Y claramente se pone en desvelo también la falta tal vez de articulación entre las familias y las instituciones a la fecha, porque muchas de las imprecisiones que tenemos, de las dificultades, es porque tal vez no supimos trabajar o afianzar ciertos vínculos anteriormente y que en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis, se acrecientan más. Obviamente el Estado tiene mucho que ver como principal institución garante de derechos en cuanto a garantizar las condiciones para la inclusión educativa, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, con Mauri cuando preparábamos la charla, encontrábamos artículos de, por ejemplo, maestras o maestros rurales que preparan los cuadernillos y van tranquera por tranquera a llevárselo a sus alumnos y alumnas. Universidades que han hecho el esfuerzo de adquirir tablets para los alumnos y alumnas que no tienen un artefacto, digamos, tecnológico para poder trabajar. En fin, así, si googleamos, podemos encontrar un montón de situaciones, digamos, que otras instituciones han llevado adelante para poder llegar a todos y a todas, y no solamente, como decíamos en uno de los interrogantes anteriores, a los que tienen un celular, una computadora y una tablet. Cuando hablamos de este mundo, que ya va a ser otro mundo, ¿sí? Con cambios más acelerados, claramente cuando volvamos, cuando yo los invitaba a pensar ese volver, a volver a encontrarnos, no va a ser la misma escuela, no vamos a ser los mismos nosotros, no va a ser la misma la plaza del barrio, ni los scouts, ni el gimnasio al que iba, ¿sí? Tampoco va a ser la misma forma de estar, ¿sí? Con otros y con otras, tendremos que tener otros cuidados por un largo tiempo, tendremos que cuidarnos y cuidar entre todos, en especial a nuestros más pequeños y a nuestros más mayores, con mucho amor y con mucho respeto. Pero lo más importante es que más allá de los miedos o de las incertidumbres que implican una pandemia, que lo explicábamos al principio, es importante enfocar en la posibilidad justamente de la construcción de nuevos escenarios posibles, ¿no? Nuevas formas de estar más allá de las tristezas que nos puedan generar o de las angustias. Y
tal vez es un buen momento para entender la educación más allá de lo escolar también, que un poco era lo que explicaba Mauri al principio de la charla. Básicamente podemos hablar de una educación escolarizada y no escolarizada, pero la educación en realidad, gracias a Dios, está presente en muchas instituciones, en muchas formas, en muchas dimensiones, y hasta podríamos decir que la educación formal ya no es tan formal, que la educación no formal ya no es tan no formal, ¿sí? Que la no formal tiene bastantes aspectos de la formalidad y que la formal tiene bastantes aspectos de la no formal, pero evidentemente hay nuevas formas que debemos descubrir y encontrar de educarnos entre todos, ¿sí? Y no solamente educar a otros. Y en esto de educarnos entre todos, digamos, hay una, bueno, para los que no son scouts, muy brevemente, no vamos a aburrir con historia scout, pero a nosotros nos creó un señor muy simpático llamado Baden Powell, al lado está su señora, creadora de la UACS, y por respeto a mis hermanos y hermanas de Chile también la puse. Por eso no lo puse a Baden Powell solo. Bueno, él creó el que es hoy el movimiento juvenil más grande del mundo, y en una de sus conferencias, en la década del 20, él habla de la educación del amor en sustitución de la educación por el temor, ¿no? Hablando él en un contexto de guerra, ¿no? Y invitaba, y lo voy a leer literalmente porque no quiero ser mal educada con Baden Powell y parafrasearlo. Él hablaba que los jóvenes ciudadanos de todas las naciones, hombres y mujeres, deben ser educados para considerar a sus vecinos como hermanos y hermanas en la familia humana. Unidos con el propósito común del servicio y de la amable ayuda mutua, ya no pensarán como antes en los demás como rivales de guerra, sino que lo harán en términos de paz y de buena voluntad para el prójimo. Baden Powell declaraba justamente que la guerra, o las características, podríamos decir hoy, dejan al descubierto los instintos primitivos de los hombres y de las mujeres. Es por ello que en ese momento, y las organizaciones Scouts nacionales lo están haciendo ahora también, por lo menos Guías y Scout de Chile y Scout Argentina, invitan justamente a reencontrarnos, justamente seamos una hermandad universal. Me aparece que, que se cortó. Mauri. Ah, ya volviste. Volviste. Te entrecortaste, pero ya volviste. Volví, listo. Bien. Aproveché a ver los mensajes, dicen, gracias por hacer mencionar las guías de Chile. Yo quiero decirles que antes de ser scout, fui guía, soy guía. Mi comunidad es una comunidad guía scout en una ciudad que se llama Bahía Blanca, así que le tengo un profundo amor y respeto a las guías. Aprovecho a hacer ese paréntesis para las guías de Chile que estén conectadas y para las guías de Argentina que también están. Tengo un par de amigas que están ahí haciéndonos el aguante. Así que bueno, retomando, ahora ya no más trabada ni congelada, lo que deberían hacer no solo las organizaciones Scout nacionales, sino las instituciones de educación, sea escolarizada o no escolarizada, es justamente dar herramientas para construir nuevos escenarios y no dar escenarios dados, ¿sí? Esto va muy enganchado a los interrogantes sin respuesta que dejábamos para que cada uno trate de buscar sus propias reflexiones y demás, de que no todo está dado, que la forma de educarse no solamente a través de la virtualidad. Incluso en el caso de los scouts, obviamente no, insisto que no voy a teorizar sobre los scouts para no aburrir, pero los scouts tenemos un método y ese método implica un cara a cara, digamos, y que nos podamos encontrar. Entonces, claramente esto va a ser una antesala, la virtualidad, porque claramente podemos hacer actividades scouts en la virtualidad y demás, pero todo va a ser un prepararnos también para
justamente ir visualizando cuáles también van a ser las nuevas tareas y posiciones que van a tener que tener las guías y los scouts, ¿no? Luego de que nos podamos desenvolver de otra forma. Claramente el servicio, el compromiso sociocomunitario, el compromiso con otro tipo de realidad, con mayor justicia social, va a ser, si antes era importante, ahora va a ser mucho más importante, ¿sí? Para nosotros el compromiso sociocomunitario incluso es un elemento del método Scout más que relevante, que antes estaba como implícito y ahora está explícito. Entonces es súper importante el rol que vamos a tener que cumplir las guías y los Scouts en la medida de las posibilidades y con los recaudos que necesitemos. Bien, retomando, digamos, la conferencia que hablaba de Powell, pensar, digamos, en estos escenarios posibles es pensar en esa antítesis de guerra de la que hablaba Baden Powell, ¿no? El sentido de comunidad por sobre las aspiraciones o los requerimientos individuales, el privilegio colectivo antes que los privilegios de pocos, la economía social, digamos, tampoco nos vamos a poner a teorizar en economía, pero claramente la economía hoy está en crisis y va a ser muy diferente. Hay un sistema capitalista que se creía imbatible y que hoy se está digamos, está destrozado porque la pandemia le ha ganado. Y la ciudadanía local dentro de un contexto de ciudadanía global, ¿no? Entender el compromiso con nuestra comunidad más cercana, digamos, con lo local, pero pensando en una ciudadanía global, ¿sí? Pensando que uno en realidad al fin y al cabo es ciudadano del mundo, no solamente del lugar en el que habita o en el que transita. Entonces eso implica también una solidaridad para con otros, que obviamente me atrevo a decirle en el caso de los scouts, para nosotros es súper significativo porque nos une, digamos, la hermandad guía y la hermandad scout. Entonces, a veces se nos hace fácil también trabajar la ciudadanía global. Doy el pase a Mauri nuevamente. Bueno, un tema también que es súper como importante a abordar, que también era el ODS rector que teníamos un poco para esta charla, esta conversación, era lograr la paz, la justicia y las instituciones sólidas a través de la educación. Y Francisco Mora, académico del área de las neurociencias, señala que solo se aprende aquello que se ama. Y en ese sentido, la pandemia ha dejado al descubierto que quizás nunca aprendimos, o aquí ya me voy a poner un poco más violento, o peor aún, que nunca nos educaron en algo tan sencillo pero tan complejo a su vez como el bien común. O dicho desde otra perspectiva, amar a nuestra sociedad y amar a nuestros semejantes. Y es que la rápida como expansión del virus ha dejado al descubierto el enorme individualismo en el que viven gran parte de las sociedades capitalizadas del mundo. Y tanto la sociedad argentina como la chilena cuentan por decenas de historias donde, por ejemplo, al personal de salud se le discriminó en espacios comunes de edificios, solo por ser personal de salud, que contagiados de coronavirus acudieron a fiestas masivas, estando notificados y estando en conocimiento de aquello, que por ejemplo no mantuvimos el distanciamiento social, porque ir al centro comercial a comprar un par de zapatillas o la chaqueta de avance de temporada para el invierno era prioridad por sobrepensar en la población de riesgo, que además son los más vulnerables que tenemos actualmente en ambas sociedades. Y parece que esta carrera que iniciamos con la cuarentena, de aprender a toda costa una serie de conocimientos, donde nos esforzamos con ponerle al 4x4 y seguir adelante en el terreno que sea, se nos quedaron atrás las actitudes y los valores. Y un poco desde que se decretó la cuarentena, no hemos hecho una pausa como sociedad y sentarnos a pensar en qué es lo que necesitamos para cuando pase la pandemia. Y aquí nace como la pregunta, y aquí ya Luján lo va a poner en la diapo, ¿de qué sirve resolver ecuaciones? Es la siguiente, vámonos. Aquí viene. ¿De qué sirve resolver ecuaciones de manera brillante o conjugar verbos si ni siquiera pensamos en cómo poner aquello al servicio de nuestras sociedades? Y ahí es donde la formación ciudadana, y aquí yo me abandero 100% por el concepto de formación ciudadana, que un poco es la evolución de ya la anacrónica educación cívica, y ya hice otro día podemos hablar más de formación ciudadana, pero la formación ciudadana aquí va a cumplir un rol fundamental para pensar en la sociedad que deberemos construir cuando vamos a volver a salir. Y aunque suene un poco cliché, pero preocuparnos de quién tenemos al lado,
y pensar que no debemos dejar a nadie atrás, y que, al igual que, por ejemplo, la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde cada objetivo se cumple, si cumplimos los otros, se vuelve una realidad. Y sin duda alguna, estaremos un poco alejados de lograr una educación de calidad real si no ponemos fin a las desigualdades o trabajamos con tener sociedades pacíficas. Y bueno, un poco ya hablando y ya entrando al mundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, Naciones Unidas a través de la UNESCO ha promovido entre los estados la Agenda 2030 de Educación, que es el específico de educación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que ya estamos con muchos esfuerzos difundiendo en Latinoamérica y en especial en Chile y Argentina. Y el objetivo de esta agenda es fomentar sistemas educativos más resistentes y adaptados para hacer frente a los conflictos armados, los problemas sociales y los desastres de origen natural, así como garantizar que la educación se mantenga en medio de situaciones de crisis o durante o después de conflictos armados. Entendemos que la educación es un derecho humano y una fuerza del desarrollo sostenible y de la paz. Cada objetivo de la Agenda 2030, por ejemplo, necesita de la educación para entregar a todas las personas los conocimientos, las competencias, los valores necesarios que le permitan vivir con dignidad, para que puedan construir sus propias vidas y contribuir a las sociedades en las que viven. Entonces, en ese sentido, dependiendo de la mirada que les demos, los ODS nos centran en distintos, o centran su actuar en distintas esferas. Y en este caso, la educación se vuelve un pilar fundamental para lograr el cambio climático, o sea, detener el cambio climático, para salvaguardar la vida submarina, etcétera, porque la educación en ese contexto amplio que nos contaba Luján, este motor de cambio que nos va a hacer lograr todos estos otros 16 objetivos. Y mientras los gobiernos tienen la responsabilidad principal en garantizar el derecho a una educación de calidad, y aquí un poco ya nos podemos poner medios quisquillosos, no sé, al menos de este lado de la cordillera, a nosotros la Constitución nos asegura el acceso a la educación. Y hasta ahora, por lo que hemos visto, hemos estado o estamos promoviendo el acceso a la educación, pero ¿cuánto de educación de calidad hemos tenido? ¿Cuánto de educación de calidad estamos entregando? Y ya un poco en las actualidades también se han hecho esfuerzos tanto normativos para que la educación de calidad sea una realidad, pero de la norma o de la norma positiva al realismo hay un trecho bastante grande. Y yo creo que en la actualidad vemos claramente esto de que acceso a la educación y educación de calidad son cosas muy distintas. Y en ese sentido la Agenda 2030 significa un compromiso universal y colectivo que requiere de la voluntad política, la colaboración internacional, y así como el compromiso de todos los gobiernos, de la sociedad civil, del sector privado, la juventud, organizaciones internacionales como por ejemplo WOS on Wax, para hacer frente a los desafíos educativos y construir sistemas inclusivos, equitativos y pertinentes para todas y todos quienes se encuentran en proceso de formación, en proceso de aprendizaje. Y recientemente, esto también ha sido una preocupación para el marco de la Agenda 2030 de Educación, y en el marco de UNESCO, Naciones Unidas creó la Liga para la Educación, que reúne a diferentes actores. Y en esta línea se emitieron 10 recomendaciones que son bastante interesantes respecto a lo que nos propone. Y además pensando de que este grupo de trabajo ad hoc está compuesto no solo por estados, no solo por especialistas en educación, sino que también por empresas privadas como Microsoft y distintos otros actores de distintos sectores. Y entonces lo primero que las recomendaciones que la Liga por Educación en el marco UNESCO nos hace es, primero, que examinar el estado de preparación, y escoger los instrumentos más pertinentes. Y en este caso, optar por la utilización de soluciones de alta o débil tecnología en función de qué tan confiable sea el abastecimiento de energía, por ejemplo, o el acceso a Internet que tengan las personas. Y de las competencias digitales de los docentes y los estudiantes. Y aquí es algo súper como importante a la hora de ver que efectivamente podemos decir, hagamos las clases online, hagamos el curso online, pero nuestros docentes están lo suficientemente capacitados para poder dar esta clase, o las condiciones que tenemos están lo suficientemente óptimas para aquello. Y la verdad es que aquí
la recomendación y lo que nace no solamente y amplía un poco nuestra mirada, porque puede tratarse de plataformas de aprendizaje digital, lecciones por video, cursos masivos en línea, e incluso la difusión de cursos mediante cadenas de radio o canales de televisión. Entendiendo que, por ejemplo, la radio en los sectores rurales, al menos acá en Chile, sobre todo en el sur, que la conexión a internet es muy al sur, que la conexión a internet es bien defectuosa, la radio es súper extendida y llega a esos sectores donde ni siquiera la señal de celular llega. Entonces ahí un poco viene de cómo nosotros también deconstruimos este pensamiento de cómo mantener y cómo usar los instrumentos que tenemos a disposición. El computador no es la única tecnología que también existe y que nos ha mantenido conectados durante el tiempo. La segunda recomendación que hacen es garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje a distancia. Y en este sentido, que cuando nosotros apliquemos estos programas de aprendizaje a distancia, pensemos en todos, por ejemplo, en las personas, las personas que son discapacitados, en los no videntes, o en las personas que provienen de familias de ingresos bajos, y además pensando en que no todos disponen de dispositivos digitales. Y aquí también, y un poco abre esta brecha, y también algo que muy bonito que tiene el ODS 17 es que nos llama a trabajar en alianza. Entonces aquí el llamado que hace UNESCO es a que las escuelas, que los centros comunitarios, los municipios, sus centros de informáticos, y salas de informática, computación, etcétera, puedan tomar sus recursos y llevarlos a aquellos sectores donde la comunicación es más difícil o no tienen acceso. El tercero, y que esto es algo muy importante y que yo creo que nos toca a todos de fondo, sobre todo los que son scouts o los que trabajan en la educación no formal y han estado realizando actividades, es proteger la privacidad y seguridad de los datos. Y aquí, desde este punto, desde este lado de la cordillera, y si está viendo la coordinadora de comunicación de IES Scout de Chile, se va a sentir muy feliz, porque tenemos que evaluar el nivel de seguridad durante las descargas de datos o recursos pedagógicos de los espacios web, y cómo nosotros lo transferimos, porque muchas veces podemos estar transfiriendo virus, podemos estar transfiriendo distintos códigos o programas que puedan ser maliciosos para el computador y que en el fondo se nos roben los datos. Pero también por otro lado está cómo nosotros protegemos la intimidad del niño o la niña, y cómo nosotros salvaguardamos. Por ejemplo, cuántas veces nosotros hemos subido fotos de niños o niñas y no hemos tenido el consentimiento o la autorización de uso de imagen. O cómo nosotros también en este sentido, desde la inversa, le hemos enseñado a los niños o las niñas a utilizar Internet de manera segura, que se conecten seguros, que se respeten dentro de sus relaciones por Internet, etcétera. Y aquí también, bueno, los que somos scouts sabemos que tenemos programas como Source Smart, etcétera, que apoyan como directamente a esto, y que es súper importante, y yo creo que este punto 3 es el que, sobre todo en el trabajo con niños y niñas, es el que se vuelve más relevante, porque también hay un hecho súper, y que no es menor, que pueden existir muchas vulneraciones a través de esta exposición que tenemos perdón, vulneraciones de derechos de los niños y las niñas respecto a esta exposición que están teniendo en redes sociales o por el uso ya institucionalizado de las herramientas digitales. Entonces ahí, bueno, uso de imagen, cosas de ese tipo también son, perdón, utilización de uso de imagen y todo eso son pequeñas acciones, pero que aportan. El 4 es aplicar soluciones a los problemas psicosociales antes de impartir la enseñanza. Y en este sentido, la idea es que cuando nosotros decidimos utilizar y continuar con los procesos educativos formales o los scouts, que es educación no formal, crear comunidad y de la misma manera que nosotros trabajamos esto de la manera presencial, dar prioridad a medidas de protección social de manera de responder a los problemas psicosociales que los estudiantes puedan tener durante estas situaciones de aislamiento. Un poco lo que yo les contaba, que como guías y Scout de Chile trabajamos desde cuando tuvimos la crisis social, o bueno, estamos todavía en la crisis social, pero respecto a dar apoyo psicológico, apoyo jurídico a nuestros miembros. Otra de las recomendaciones que hace es planificar el desarrollo de programas de aprendizaje a distancia. Y aquí la idea es que esto no sea, y lo que ya también les vaticinaba y les contaba Luján,
que no sea como debemos cumplir la meta, debemos seguir adelante porque la carrera se tiene que terminar hasta el final, y la educación no para, o el ciclo de programa tiene que seguir girando porque el ciclo de programa nunca para, etc. Aquí tenemos que nosotros también sentarnos y a planificar cómo nosotros vamos a desarrollar estos programas de aprendizaje a distancia. Y no quedarnos solamente con que nosotros vamos a seguir en esto tal como si estuviésemos en el modo presencial. Y en este contexto también nos llama a lo que ya hemos hablado y hemos reiterado, a sentarnos a reflexionar acerca de cómo nosotros vamos a seguir con esto. Porque no es lo mismo, por ejemplo, organizar un plan para una zona que está muy afectada, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, como otras ciudades, por ejemplo, no sé, en el desierto de Atacama, donde no tiene ningún infectado, versus esta, que es la ciudad con más infectados de Chile. Entonces, ahí también nos habla de la labor local que cumplen las organizaciones, los gobiernos, etcétera, de cómo planificamos la educación y en este contexto. También proporcionar a los docentes y los estudiantes asistencia en cuanto a la utilización de las herramientas digitales. Un poco ya lo que hablábamos al inicio acerca de cómo ha sido una brecha muy importante el que efectivamente los docentes puedan conocer, y aquí ya no va, la discusión no va en que si sé prender o apagar el computador, o si sé usar Word, sino que un poco se vuelve cómo nosotros capacitamos y tenemos una educación, si la vamos a hacer frente al computador, la hacemos efectiva. Pero cómo también salimos de ese marco de hacer la educación frente al computador y continuar los procesos mucho más allá de eso. Y también que si lo vamos a hacer, tanto el docente como el estudiante puedan entender lo que se hace, si lo vamos a hacer de manera digital o con otros recursos. Combinar los enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones y de plataformas. Yo creo que quienes hemos estado aquí tratando de sobrellevar y hacer actividades, si lo hacemos del celular, tenemos instalado Skype, Meet, Webex, Hangout y una serie de aplicaciones. Y si nos entramos en esa generación, que quizás Luján, yo y muchos de los que también están viendo esta charla, se nos resulta como muy en la línea, pero la idea es que a los estudiantes en general no los sobrellenemos de aplicaciones, no los sobrellenemos de plataformas, y que esto se vuelva también en algo orgánico, porque pensemos que es el medio educativo, así como la infraestructura escuela es el medio educativo para realizar la educación, o la plaza donde se junta el grupo, o el local del grupo Scout, también lo está haciendo en este momento el computador y las aplicaciones que se usan. Establecer reglas para el aprendizaje a distancia y dar seguimiento al aprendizaje de los estudiantes o las estudiantes. Y aquí también es súper importante cómo nosotros hacemos este seguimiento y cómo también colocamos las reglas, o sea, cuánta participación tienen los padres, las madres, los tutores, cuánto la familia se tiene que involucrar, cuál va a ser la responsabilidad que tiene cada uno o que tiene la familia en este proceso, y a la medida de lo posible utilizar instrumentos mediante los cuales los estudiantes puedan transmitir sus comentarios para no abrumar a los apoderados, pidiéndoles que reproduzcan o les envíen retroalimentaciones, etcétera, a los padres. Definir el tiempo de duración de las unidades de aprendizaje a distancia en función de las aptitudes de autorregulación de los estudiantes. Y aquí un poco la idea es, como le decía Luján, es que no partamos a las 8 de la mañana y nos llenemos de cosas y nos llenemos de información, sino que la idea es que también, al igual que en la escuela, tengamos nuestros periodos de pausa, nuestros tiempos académicos, bueno, yo creo que en Chile y Argentina deben ser como similares, de 40 minutos, 20 minutos, etcétera, y aquí también, o sea, hacer una rutina que también vaya no solo estructurando los procesos, sino que también respete el descanso de los niños y las niñas, que entendamos que el proceso educativo no es esta carrera que ya hemos mencionado muchas veces, sino que también es una experiencia que el niño y la niña vive. Y finalmente, crear comunidades y favorecer vínculos sociales. Y yo creo que esta es la parte más importante y lo que también nos llama a cómo nosotros, y cómo la escuela, cómo el grupo Scout, el grupo Guía, son espacios donde los vínculos sociales se llevan a cabo. Hace muy poquito días atrás conversaba con un experto en el área y me decía, me da un poco de miedo
ver la cantidad de casos de violencia intrafamiliar que van a aumentar en este tiempo, y más aún cuántos van a ser la cantidad de casos de abuso que no se están denunciando en este tiempo, pensando que la escuela es la primera línea de respuesta que tenemos para detectar estos casos. Entonces aquí también, que estemos en la casa, no quiere decir que nosotros olvidemos esta labor social que tiene también la educación, y que es ser la primera línea de respuesta ante casos de abuso, ante casos de vulneración, ante problemas sociales que estén teniendo los niños y las niñas en sus casas. Y en general, ahí es cuando nosotros efectivamente también empezamos a abrir nuestra mirada a una educación un poco más amplia. Un estudio de la organización Safe for Children ha determinado que aún en casos de una situación de crisis sin precedentes, cuando las comunidades lo han perdido todo, la educación sigue estando arriba en la lista de prioridades para la familia. Y aquí nos surge que es deber de todos y todas contribuir a reforzar los sistemas educativos durante las situaciones de crisis, a fin de dirigir mensajes que salven la vida de las niñas y los niños, también de sus familiares y de su entorno. El llamado es a proteger a la niñez, a proteger a los jóvenes de las agresiones, los abusos y la explotación, a reforzar la construcción de la paz y brindar a los niños y las niñas seguridad física y psicológica. Trabajar en la educación en situaciones de crisis de manera efectiva refuerza la resiliencia, la cohesión social entre las diferentes comunidades y desempeña un papel crucial en lograr una reconstrucción sostenible cuando la crisis pasa. De manera tal que la educación aquí no solamente, o llevar un proceso educativo efectivo, no solamente nos va a ayudar a nosotros a que el joven, la joven, el niño o la niña aprendan, adquiera conocimiento, adquiera habilidades, adquiera valores, ejercite todo esto, sino que también va a ser y va a cumplir un papel crucial en cómo nosotros vamos a reconstruir de manera sostenible nuestra sociedad. Porque, querámoslo o no, la sociedad está en esta crisis que posteriormente y tenemos que construir la sociedad que queremos. Y la verdad es que podemos tener millones de pandemias, podemos tener millones de crisis sociales, pero si no sacamos de esto un aprendizaje, y si nosotros como ciudadanos de nuestras sociedades, chilenos, argentinos, ciudadanos del mundo, ciudadanos globales, como les decía Luján, nos ponemos a pensar cuál es el mundo que nosotros queremos construir, y si efectivamente nosotros estamos aportando para la construcción de un mundo mejor. Así que, Luján. Bueno, para ir cerrando esta primera parte y dar paso a si hay preguntas o dudas o reflexiones también, o preguntas, digamos, que se hagan entre el público. En primer lugar, esta charla intenta tratar de mostrar otra faceta, digamos, de la educación, que tal vez no todo es hacer tareas y estar todo el día frente a una pantalla tratando de cumplir tiempos que eran tiempos físicos y ahora son tiempos virtuales o tiempos de aislamiento y son otros tiempos. Entender que necesitamos tiempo de reflexionar, tiempo de comprender, de comprendernos, de escucharnos, que no tenemos que hacer miles de cosas todo el día para ser productivo el día. También necesitamos nuestros tiempos de descansar la mente, porque también hay que descansarla, de que necesitamos tiempo de compartir con nuestra familia, si es que estamos haciendo la cuarentena con nuestra familia, o de hacer llamada con algún amigo o de una amiga. Entender que no todos la están pasando bien, que hay gente, digamos, personas en situación de vulnerabilidad social que claramente no la está pasando bien, que las guías y que los y las scouts nos vamos a tener que preparar para poder ayudar a esas personas cuando estemos preparados y preparadas para hacerlo, que este tiene que ser un tiempo de preparación, que un tiempo de conocernos, de reencontrarnos de otra forma, y seguramente, digamos, los abrazos, charlas, encuentros que vengan en meses, semanas, días, no sabemos, porque seguimos con el mismo nivel de incertidumbre, seguramente estén cargadas justamente de lo que hablábamos al principio, de nuevas formas de estar, de ser, de nuevos sentimientos que nos hayan aflorado, de nuevas formas de conectarnos con nosotros y con las otras. Así que
antes de pasar a las preguntas, yo aprovecho a agradecerle a Mauri enormemente que haya aceptado dar esta charla conmigo. Primero, porque no me gusta dar estas cosas sola. Segunda, porque Mauri no fue una opción más, se me vino enseguida a la cabeza y me dijo así de una, porque por ahí me podría haber dado vueltas o decir, ¿qué le pasa? Eh, Nos hemos conectado cualquier hora a preparar esta charla porque los dos somos muy activos, aún en cuarentena. Así que, bueno, eso. Lo más importante es agradecerle a Mauri y en nombre de él agradecerle a IES y Scout de Chile porque se viene mucho trabajo en conjunto entre las dos asociaciones y creo que estos espacios están buenos como para que chilenos, chilenas, argentinos y argentinas también nos vayamos conociendo y también vi en los chats que hay compañeros y compañeras de otros países, así que los invitamos a todos y a todas a poder empezar a tener estos espacios de reflexión y demás. No, por mi parte agradecer que la verdad es que hayas pensado en mí. Eh, bueno, tenía muchas opciones muy buenas en Chile para haber escogido, pero yo muy feliz de haber y de representar a Scout de Chile. La verdad es que nosotros como asociación estamos muy felices de poder trabajar junto a Scout de Argentina. Y la verdad es que desde el verano, desde que Marina con Mauro y Dayana nos visitaron en el Jamboree, en nuestro Jamboree nacional, ha sido una experiencia muy bonita que también empezó cuando éramos vecinos en el Jamboree, en el Jam Camp. Entonces ha sido un proceso de construir juntos que la verdad habla acerca de cómo nosotros también como scouts, como guías, construimos en conjunto y construimos además en tiempos de crisis. Hablar de temas comunes, hablar de cómo lo hacemos de un lado de la cordillera y de otro, nos pone ese desafío acerca de cómo seguimos construyendo un mundo mejor juntos. Así que muchas gracias y a nombre de Scout de Chile también gracias por la invitación. Bueno, acá Mauri hay una pregunta que es para vos, que es ¿dónde ¿Ya? pueden encontrar las recomendaciones? ¿En qué documento esas que vos diste? Muy bien, mira, bueno, no sé cómo lo hacen, pero voy a enviarlo, está en la página de UNESCO, Lo está podemos pegar directo. después acá en los Sí, comentarios. y lo voy a pegar en el comentario donde está la pregunta. Dale. Y también preguntan si en Chile están dando clases virtuales. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que como en todo, en toda Latinoamérica, sí están dando clases virtuales, al menos en las universidades, en algunos colegios de grandes ciudades, eh, también lo mismo que yo creo que debe pasar en Argentina, pueblos más pequeños donde la conexión no llega o en el sur donde la conexión es deficiente, se han ingeniado de otras maneras. Pero sí se están dando clases virtuales y sobre todo en las universidades. De hecho, ahí ha sido como el principal nicho. Y también nosotros como Guía Scout de Chile hemos puesto como eh, nuestro foco en mantener un poco y no perder el hilo conductor de nuestra formación de adultos. Y hemos también estado trabajando en hacer un buen sistema de educación a distancia, que no solamente que figure ser o sentarse al computador, sino que también explorar otras alternativas que también puede ser a futuro, cuando ya nosotros ya las tengamos como perfeccionadas, compartido y mutuamente entre ambas instituciones, ambas asociaciones. Después hay otra pregunta que dice, ¿cómo sería la mejor manera de captar la atención e inclusión virtual de los beneficiarios? Digamos, se refiere a los niños, niñas y jóvenes. Yo creo que acá el primer punto, que es un poco lo que planteábamos, Mauri, pensar que no todos, pensar no, saber que no todos tienen acceso a los medios de comunicación y de información. Eso, digamos, tiene que ser nuestro primer diagnóstico. Claramente a no todos vamos a llegar de una manera virtual. Tendremos que encontrar otras formas de llegar a las personas que no tienen, no están incluidas tecnológicamente, ¿sí? Por eso hablábamos que, por ejemplo, en Argentina, por lo menos en Argentina, digamos, no quiero pecar de hablar de Chile sin saber bien la realidad de Chile, digamos, no todos tienen acceso a Wi-Fi o a datos o
También estuvo interrumpido un programa que se llama Conectar Igualdad, digamos, como para que todos tengan su computadora en casa. Ahora se está reactivando, también por las crisis del país y demás, todo, digamos, parte siempre de la coyuntura. Pero, por ejemplo, Mauri me explicaba que en algunos lugares de allá, en bastantes, por ejemplo, el gobierno garantizó Wi-Fi, digamos, para todos los hogares y demás. Eso es algo que acá, más allá de los espacios públicos o de las escuelas, no se ha logrado de forma total. Y después, obviamente, el interés de cómo generarlo. Primero, obviamente, nosotros no vamos a poder implantarle el interés al niño, niña o joven. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es trabajar, a pesar del aislamiento, en herramientas que nos permitan ver qué están pensando y qué están sintiendo estos niños, niñas y jóvenes que también no van a ser los mismos cuando termine esta cuarentena. También van a tener su proceso. La verdad, no sé, Mauri, en Chile, pero en Argentina, la verdad que todos se están portando, la mayoría muy bien, quedándose en su casa, tratando de hacer las tareas, ya llevan bastantes días. Me imagino cómo están las familias de tener a los niños y niñas todo el día en casa. Pero insisto que el primer momento, digamos, pedagógico que tiene que haber es el poder dar el espacio de alguna forma para ver qué están sintiendo, qué están necesitando, cómo están transitando. Y después vendrá, digamos, algún trabajo pedagógico, alguna actividad, alguna forma de encontrarnos, y que no deberían ser solamente las que dispone el adulto, la adulta, el educador o la educadora, sino que también podríamos hacer este ejercicio de tomar sus propias formas de estar en la virtualidad. Usar TikTok, usar Twitter, Instagram. La verdad que ellos prefieren esas formas de estar dentro de la nube, por lo menos los que tienen acceso a la tecnología, antes que el Zoom, por ejemplo, que es bien de adultos. Claro. Bueno, un poco igual hace días atrás, eh, uno, un ex caminante, Robert de ustedes, me escribía contándome como que habían empezado ya las actividades en el clan y todo eso, y yo le decía, ¡ay, qué bueno! Y me decía, lo malo es que llevo tanto tiempo sentado frente al computador que ahora para ir también a hacer actividades sigo en el computador, entonces siento que me estoy preparando para ser un oficinista. Y un poco también esa es la reflexión que viene acerca de salir de la pantalla del computador, y que en el fondo el computador sí, las tecnologías digitales son una herramienta, pero veámoslo como una herramienta y no como el fin en sí mismo usarla, explorar lo que hay más allá, explorar que quizás el joven pueda aprender de manera autónoma y no siguiendo eh, un video directo o una clase o una teleclase. Entonces ahí hay mucho como que nos deja para cómo nosotros pensamos el futuro y entendiendo también, al menos de este lado de la cordillera, que nosotros nos vemos enfrentados siempre a desastres naturales, ya sea terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, huracanes, y así podría enumerar muchas más, en donde la educación o sea, la educación en colegios se ve cortada, y que la verdad es que en la actualidad también hemos entrado como en ese punto cómodo de que está el computador, está la videollamada y la usamos. Pues, y perdimos un poco eso de que quizás explorar más allá. Y no es más allá, no es una crítica a los docentes, sino que es una crítica a nosotros como sociedad en general, cómo nos comportamos respecto al uso de las tecnologías. Bien, creo que no hay más preguntas. Sí, yo les quiero agradecer porque no sé, Mauri, si vos estás viendo los comentarios, pero la verdad sé que a la gente le gustó. Yo estaba súper nerviosa. Ahora que terminé la charla la voy a compartir porque merecen saberla. Estaba muy nerviosa porque es mi primer vivo. Llevo un año trabajando para este congreso y no me había planteado la idea de dar una charla o de poder expresar mis ideas o mis pensamientos de esta forma, y la verdad me pone súper contenta que les haya gustado esto que pudimos compartir, que es en realidad como, y acá me voy a volver bien técnica guía scout, es como prender el fuego
prepararse un café o un mate o lo que les guste a cada uno y empezar la charla. Es esa, a mí se me hizo ese sentimiento de añoranza, puede ser también que tengo bastante abstinencia de campamento o de salida scout, pero me gusta eso de que a más allá del aislamiento, de la distancia, digamos, acá se conectó gente de un montón de países, eh, y esto está, la verdad que es súper interesante. Mi invitación es a que puedan seguir participando de las otras charlas que estamos dando del precongreso, que puedan participar del congreso, pero que no sea solamente algo en lo que ustedes se pongan como sujetos que solamente escuchen, sino que pueda haber también críticas constructivas sobre lo que uno plantea, se puede estar incluso no de acuerdo con lo que uno plantea, y eso está súper interesante, y que se animen a intervenir, y que también el Congreso sea un puntapié para uno de los objetivos con los que nació, que es que la educación escolar, escolarizada y la no escolarizada y todo tipo de educación empiecen a dialogar mejor. Y la pandemia nos demostró que falta diálogo entre los diferentes tipos de educación, porque nos necesitamos entre todos y ya no hay una educación mejor que otra o una por sobre otra. Todos nos necesitamos, toda educación o toda manifestación de la educación es necesaria, y evidentemente de esta salimos todos juntos o no salimos. Así que nada, agradecerles a cada uno y a cada una. Mauri, ¿quieres Ah, cerrar? sí, bueno, yo, perdón, yo estaba un poco igual reflexionando lo que decías. Y bueno, por mi parte agradecer más que nada la invitación, la verdad es que fue muy divertido construir juntos. También fue una reflexión interna que yo hice y que también la hice como en esta conversación mientras lo preparábamos, la hacíamos con los equipos acá en Guías y Scouts de Chile acerca de cómo también nosotros nos estamos planteando este proceso, y, y ha sido un proceso de aprendizaje para todos. O sea, nosotros, al menos desde este lado de la cordillera, todavía nos quedan muchos desafíos pendientes cuando la cuarentena pase, y que nosotros apostamos a que debemos formar para la ciudadanía, y formar para una ciudadanía activa y una ciudadanía responsable, porque teniendo ciudadanos activos, ciudadanos responsables, ciudadanos y ciudadanas que eh, tienen un compromiso con el desarrollo de la sociedad, mucho más allá que con el desarrollo de un país o con el desarrollo de una determinada eh, división geográfica, sino que con el desarrollo de nosotros como humanidad. Y eso es lo que al menos nosotros como Guías y Scouts de Chile le hemos puesto harto corazón, a que nuestros niños y nuestras niñas también sean embajadores de este nuevo Chile que estamos trabajando todos y todas para construir. Y eso, y desde esta mirada también aportar hacia el global, que son nuestros objetivos de desarrollo sostenible que todos tenemos, y ojalá hacer y llegar a un 2030 diciendo que avanzamos, y avanzamos en estos 17 puntos que también nos propusimos todos como humanidad. Y eso, y la humanidad va a seguir viva mientras hay humanidad que quiera mantenerla viva. Así que agradecer y muy feliz, y a nombre nuevamente de IAS Scout de Chile, te doy las gracias a ti, y también saludar a todas las Scouts de Argentina y los Scouts de Argentina, y también a las hermanas guías de Argentina. Sí, bueno, yo también para ya finalizar, también agradecer a IES Scout de Chile, al presidente también, que de una aceptó la invitación, eh, con Marina, nuestra presidenta, con Mauro, nuestro vicepresidente. La verdad, estamos muy, muy, muy felices del trabajo que estamos logrando con ustedes, digamos, como asociación. Nosotros somos una organización también que muchos grupos trabajan con guías, por más que las asociaciones no estén unidas como ustedes. Entonces, para nosotros también es muy importante la relación con nuestras guías. Nuestra asociación Guías Argentinas, la AGA, que al fin y al cabo nos creó básicamente el mismo matrimonio, y son simplemente algunas diferencias que tenemos, pero es mucho más lo que nos une, así que súper orgullosa y súper agradecida. Así que bueno, gracias a todos, también los que participaron y demás, y después Mauri va a poner los links estos que dijo, lo mismo si tienen preguntas que salgan después,
o nos quieren contactar alguno de los dos, no hay ningún problema, estamos a disposición. Bueno, y saluda también de mi parte a Marina, saluda a Mauro, y a Dayana, que al menos por esta parte los esperamos nuevamente. Y también saludar a nuestro presidente nacional, a José Claudio, y a María Teresa Pierret, que son nuestros directores ejecutivos, que han estado ahí liderando a nuestra asociación y poniendo el hombro bien, bien fuerte para que como equipo podamos seguir aportando al desarrollo de Chile. Y ya, bueno, ya que estamos hermanados al desarrollo de Chile y Argentina por ambas partes. Exacto. Nos vemos, muchas gracias.